Persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al legislador Mario Leinto, reciente reelecto, hace unos días nada más, presidente de Atlético. ¿Cuántos años ya, Mario? Buenos días primero. ¿Qué tal, Chino? Buen día, ¿cómo estás? Y en el club, 22 años y 17 años y medio como presidente. Claro, es una barbaridad. Éramos jóvenes cuando te conocí. Menos canas seguro. Y yo tenía pelo. No, ya no. A ver, no sé si ya tenía. No, yo creo que ya no tenía pelo. Creo que me quedé pelado muy joven. Pero bueno, pasó mucho tiempo, pasaron muchas experiencias. Por ahí me viene a la memoria y le mando un saludo a Golo, que sabía que estaba con una cuestión de salud. Sí. De cuando hacía Atlético de primera, me acuerdo que yo le producía, estábamos en el diario en ese tiempo. Imagínate hace cuánto. Tantos años, ¿no? Y más de 20, mucho más. Mucho más, Y mucho mucho más. mucho más de 22. Imagínate lo que viene a la memoria. Y bueno, y lo digo públicamente, no soy periodista deportivo y aparte no soy hipócrita, yo soy hincha de Atlético, lo saben todos los que escuchan habitualmente cuentos chinos. Contame, vamos a ir primero por lo de Atlético y después vamos a ir al ámbito legislativo. Eh, ¿Cuáles son las sensaciones? Hablamos antes de la elección y vos me decías que estabas esperando eso, que aparezcan otros dirigentes, que creías que estabas convencido de que había otros dirigentes, pero ¿por qué decidiste volver a presentarte? ¿No había una síntesis, como le gusta decir a todos ahora? Mirá, la verdad que yo me había juntado con mis compañeros de directiva y del espacio y le había comentado, le había dicho que creía que yo tenía que ya que tenía que ser mi último mandato, el que estoy en curso, y que había que, bueno, eran ellos los que tenían que agarrar la posta, y teníamos dos, tres nombres. Pero también nos dimos cuenta que en el último semestre, en los últimos meses fundamentalmente, se había puesto bastante tensa la relación. Creo que habían sucedido hechos que ameritaba que todos estemos juntos, que estemos unidos, con lo cual ellos me plantearon de que para que eso se pudiera mantener era necesario de que me pusiera al frente nuevamente y que por detrás de eso íbamos a ir todo, absolutamente todo. Ante esa situación no pude decir que no porque creía que era una batalla que teníamos que librar. Habías cuestionado mucho este semestre deportivo de Atlético Sí. Tucumán y que teníamos que tratar de no volver al pasado. Y para que eso sucediera, irremediablemente teníamos que ir todos juntos y eso es lo que me llevó a tomar la decisión de ser yo el candidato. De hecho, no tuvimos ningún tipo de desprendimiento en el espacio, al contrario, creo que hemos podido aglutinar a los socios y por ahí recordarle lo que hemos vivido en el pasado, que es lo que hemos vivido en estos últimos 17 años y que había que nuevamente ganar las elecciones. Esto es un poco lo que me llevó, también porque esto es una parte y la otra parte es porque también tenemos algunos proyectos que están inconclusos. Uno, un deseo deportivo de pelear muy arriba y de Sí, tratar de lograr lo que la palabra no la queremos decir. sí. Esa es una. Y el otro tema es el proyecto de San Andrés, esas Sí. 20 hectáreas que por ahí nos cobraban y nos decían que no hay absolutamente nada y la verdad que todo es una mentira, como muchas de las cosas que se dijeron. El predio de San Andrés, no tan solo hemos adquirido ese predio después de 53 años, sino que en el predio de San Andrés las primeros 5 canchas al mejor nivel ya están hechas, ya Sí. tienen desagüe, ya está el sembrado, ya está la alfombra para la cancha de césped sintético, hay un sistema de desagüe de las 20 hectáreas. Ah. Para que ustedes tengan una idea, desde el pórtico de ingreso hasta el final del predio es 1.200 metros, quiere decir que hay aproximadamente, para que entendamos, más de 10 cuadras. Claro, claro, sí, la ¿No? gente por ahí no dimensiona de lo que son las obras en las instituciones. Eh, Y se están construyendo las otras 6 canchas que era la segunda etapa, pero hemos avanzado con eso.
estamos construyendo en estos momentos dos vestuarios, uno local, otro visitante, el vestuario del árbitro. Ya se están haciendo los cordón cuneta y se construyó mucho de lo que son las caminerías. Hemos puesto parte de la iluminación ya también del predio. Se armó todo el pórtico que ya está. Bueno, pero también eso es una falta, y te lo tiro para analizarlo. Por ahí, yo que estoy en los medios, por ahí no tienen la difusión estas obras. Tal vez no haya tenido la información y la Ah, difusión que esto merecía, porque, bueno, muchas veces lo que hacemos, como hacemos muchas de las cosas, cuando las tenemos, las presentamos y las inauguramos. No claro. somos de ir armando propuestas, maquetas y ese tipo de Claro, pero por cosas. ahí, digamos, algunas imágenes, hoy en tiempos de tantas Sí, redes, por ahí la verdad que sí. la gente no piensa Entonces, en abstracto, Mario, tenés que pensarlo, no razona en abstracto, tiene que verla, digamos. y a eso también se están construyendo dos lagunas y toda la parte de adelante que es la playa de estacionamiento, que está muy avanzado. Bueno, se construyó mucho, se invirtió mucho ya en ese predio. Dios quiera que para el aniversario, porque pensábamos ahora, pero bueno, capaz que para el aniversario podamos inaugurar toda esa primera etapa, que es más que la primera etapa ya. Esta Ah, era la idea, la primera etapa, pero hemos avanzado mucho más. Y ese sí es un desafío grande que tenemos, porque no termina ahí, porque eso lleva gimnasio, lleva claro. una construcción de mucho valor, que bueno, la queremos hacer, y creo que con eso vamos a cumplir con lo que era una demanda y un sueño básicamente de los hinchas y de los socios de Atlético Tucumán de tener ese centro deportivo de alto rendimiento, en donde vayan todas nuestras divisiones inferiores a practicar ahí, ¿no? Que básicamente es el concepto básico de toda institución deportiva, que son las formativas más allá de los resultados. Como digo siempre, digamos, una institución es una varias patas que configuran lo que es el socio y todo, y por otro lado, el tema puramente de resultados deportivos. La última de este punto, eh, sigue siendo algo que lo hablamos de hace mucho tiempo, sigue siendo todavía, o se logró romper esa cuestión de que no quieran llegar muchos jugadores de afuera a Tucumán, que era un poco la complejidad que tenía cuando iniciaron la gestión de cómo contratar jugadores que quieran venir a vivir a la provincia. Un poco se quedaron a vivir muchos de los que vinieron, pero era también como eso del interior, ¿viste? Yo odio Sí, tanto la palabra mira, interior, pero del interior. para que tenga una idea, en igualdad de condiciones se quedan en Buenos Aires a jugar en cualquier club, Claro, en aunque no igualdad de sea de condiciones. primera, claro. Claro. Con lo cual, esto significa para que puedan venir a la provincia, la propuesta tiene que ser superior y sea tentadora como para que puedan venir. De Sí, todos modos, no es menos cierto de que en el fútbol se manejan sumas más que importantes, sí. con lo cual la pregunta es, ¿nosotros estamos en condiciones de pagar o de contratar ese tipo de jugadores? Bueno, es muy discutible, en algunos casos sí, en otros casos no, porque también, y ya que tocaste el tema, por ahí los cuestionamientos que nos hacían era que nosotros vendemos por determinada X peso, pero que no contratamos por la misma Sí, cantidad de dinero que recibimos. Y nosotros le decimos que sí, que es real, es cierto, pero deben entender ellos que nosotros no estamos en condiciones, porque nosotros tenemos que funcionar. Nosotros tenemos, para que tengamos una idea, 80 personas que están trabajando en las divisiones formativas. Tenemos 4 departamentos que están trabajando en la formativa y tenemos un albergue donde viven 30 chicos. ah, Ahora, a los 80 empleados los tenés que tener al día, ah. los albergues tienen que funcionar, los 4 departamentos que son médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, captadora, etcétera, necesitan estar bien. Entonces, la pregunta es, ¿con qué solventamos todos esos gastos? ¿Con qué sostenemos todos esos proyectos? Bueno, sostenemos con la venta de los jugadores. Ahora, con lo cual no puede ir todos esos montos luego para contratar nuevos jugadores. Entonces, eh,
las sumas son muy importantes de lo que gastamos por funcionamiento mensual. Y me pregunto yo, y también le pregunto y le cuento a los socios, con 8.000 personas que pagan la cuota Claro. social todos los meses no alcanzan, Ah, no alcanzan, no, no. Entonces, para eso también estamos tomando una medida, que es una medida revolucionaria para los tucumanos. En la cancha de Atlético Tucumán, al corto plazo, solamente van a entrar aquellos que sean socios. claro, Es decir, la obligación de hacerse socio y que paguen la cuota social los 12 meses del año, como hacen la gran de los mayoría de clubes. los clubes del fútbol argentino, barra Buenos Aires. Sin duda, sin duda. Y también Córdoba. Algunos de Córdoba ya lo Sí, implementaron. sí, también. La última y tiene que ver con el tema político. Marcha de Cristina hoy a las Sí, 14. ¿Cuál es la percepción que tenés? ¿Cuál es la visión en referencia a esto? Y también bueno. cómo es la proyección hacia adelante, digamos. ¿Vos crees que esto puede unir al peronismo? ¿Puede plantear ya una síntesis que surja de otro espacio? ¿Sigue las disquisiciones de un lado y del otro? ¿Cómo lo ves? Mira, el tema de Cristina creo que es un tema injusto. Estamos convencidos, de esto se habló mucho, es un fallo político, no jurídico. Tiene muchísimas cosas de las cuales esto ya hablaron incluso sus propios abogados y gente que está en la materia y que está teniendo esto. Básicamente es un juicio político y hoy es Cristina, pero podría haber sido cualquier otro que no sea Cristina que tenga la responsabilidad de la conducción del peronismo. Y esto no es una pelea de hoy. Esta es la famosa grieta de la cual se hablaba en las últimas décadas, pero esto es una lucha que nosotros la venimos librando hace 80 años. Vamos a decir, ¿por qué 80 años? Sí, precisamente 80 años. La venimos librando desde el 45 nosotros, porque cuando se puso alguien al frente de la Secretaría de Trabajo y le reconoció derecho a los trabajadores, ¿qué es lo que había que hacer con ese? Y meterlo en cana. Y así fue en aquel momento el coronel Perón, que es el primero que tiene que ir a la isla Martín García. ¿Por qué? Por reconocerle derecho a los trabajadores. ¿Y cuál era la lucha que teníamos en aquel momento? Y que precisamente ellos, los mismos de ahora, con distintos nombres, era lo que se oponía a todo eso. Entonces, es una batalla que la venimos librando desde ahí, pero no termina ahí, ahí comienza esa, porque después del 55 pasa lo mismo, viene el exilio de Perón, 18 años de exilio en Madrid, etcétera, etcétera. ¿Y qué se decía en aquellos momentos? Los lingotes de oro de Perón, Ah, ¿tá? Y se hablaba de los lingotes de oro y de que lo que se habían robado absolutamente todo, era lo mismo, era la proscripción del peronismo, en aquel momento en la figura de Perón. Y como no pudieron, y no pudieron durante 18 años, el viejo tuvo que volver al país, sí. volvemos a ganar. ¿Qué es lo que pasa después? El golpe de Estado, la muerte de él, el golpe de Estado del 76. Y comenzamos con la misma historia. Y comenzamos con la proscripción del peronismo, de detenciones, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes pagaban ahí? Y lo que quedaban. Como no existía el líder, y bueno, vamos a la cabeza de los dirigentes que estaban, y pasó todo lo que conocemos en la historia de aquel momento. En cada una de las provincias eran detenidos quiénes eran y quiénes representaban de la mejor manera el peronismo, y un sector importante de la dirigencia, prácticamente 30.000 Ah, desaparecidos. Entonces, es sistemático esto en el tiempo. ¿Contra quién? Contra el peronismo. Y hoy vamos contra Cristina, porque la mayor exponente que tenemos nosotros en el movimiento nacional y popular. Entonces, se vuelve a repetir la historia de hace 80 años hoy acá. Estaba viendo, me hubiese gustado poder estar allá, no lo pude hacer porque tengo que estar acá por mis compromisos y por mis obligaciones, pero se ve gente muy emocionada y que expresa el por qué salió y de dónde viene y cómo viene. Bueno, esto es lo que no se puede ocultar. Esto es lo que dice y expresa la gente, el amor, el cariño, pero ¿por qué? Y por todo lo que se pudo conseguir en los gobiernos, en este caso de Cristina presidente o el peronismo gobernando. Así que bueno, la verdad que es un día triste para nosotros, pero va a ser un día importante, como mucho de lo que hemos producido a través de la historia de la vida política del nacimiento del peronismo.
Te agradezco la comunicación, Mario, que tengas buena jornada. Un abrazo grande, querido, que estés bien. Cuídate mucho. Pasaba Mario Leito, presidente Atlético Tucumán, legislador de la provincia.